Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de tono creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde la ciudad de Miami para el resto del mundo y con el corazón en Venezuela. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer El Vitar. Definitivamente los protagonistas el día de hoy son los niños. Y tengo como invitados para esta parte del programa al doctor Uniades Urbina Medina, médico pediatra, intensivista, individuo número de la Academia Nacional de Medicina y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. También me acompaña la licenciada Milagros Aguiar, con más de 30 años de experiencia en el campo de la psicología clínica. Y finalmente la doctora Mariela García Torres, quien es médico foniatra y se encuentra en la ciudad de San Cristóbal, una ciudad que se encuentra en un punto álgido del país, precisamente en la frontera colombo-venezolana. Bienvenidos para todos ustedes, doctor Uniades Urbina Medina, licenciada Milagros Aguiar, doctora Mariela García Torres, amigos ya de esta casa. Les voy a hacer la misma pregunta a los tres, y es la siguiente. ¿En qué consideran ustedes, desde su óptica particular como profesionales de ciencias de la salud, que influye en un niño el hecho de ser desarraigado, de ser arrancado del seno de su familia y, peor aún, arrancado del vínculo materno en muchos casos, ya sea por razones migratorias, por razones legales, por las razones que sean? Sobre todo si tomamos en cuenta lo que he venido anunciando en las redes sociales desde hace 15 días, y es algo relacionado con el tráfico internacional de niños desde Venezuela hacia Colombia y desde ese país hacia otras latitudes. ¿En qué puede influir esta situación tan terrible en nuestros niños? Les cedo la palabra y escuchémoslos. Hola Eliezer, un gusto poder saludarte y nuevamente compartir contigo en tus redes sociales, las cuales se han convertido en un punto de referencia por ser una ventana abierta a la comunidad que les permiten recibir información, escuchar reflexiones de interés y por supuesto desde la experiencia personal y profesional lograr puntualizar tópicos y llevar orientaciones prácticas para quienes tienen la bondad de escucharnos. Bueno, y el tema de hoy es un tema polémico, es un tema duro, es un tema muy difícil porque implica a nuestros niños y el proceso de migración.
Realmente no termino de entender bueno, cada país tiene sus políticas, cada país tiene pues sus normas y deben ser respetadas como toda casa y todo hogar, pero desde el respeto, desde el compromiso y por supuesto desde los derechos que tiene cada ser humano. Y este tema de la separación de los niños de sus grupos primarios en algunos países, donde inclusive los incluyen en instituciones donde, bueno, aparentemente abogan por sus derechos, pero el derecho primordial del ser humano, y en este caso de los niños, es estar con sus familiares. Entonces los estás privando de un derecho humano importantísimo, además que en muchos casos, en situaciones traumáticas, que pues a la larga pues van a incidir en todo su desarrollo personal y todo su desarrollo psicoemocional, dependiendo por supuesto de las edades en que esto suceda. Sin embargo, estoy segura y no sin temor a equivocarme, que cualquier proceso traumático que genere separación de familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad, conlleva a la larga consecuencias psicológicas que en muchos casos son irreparables. Me preguntaba justamente cuáles son esas consecuencias, cuáles son las consecuencias psicológicas de la separación. Y yo te voy a iniciar esto con la primera reflexión, que siempre decimos la salud mental. La salud mental es prioridad, señores. La salud mental es esencial y todos tenemos que abogar por ella, porque sin salud mental no hay absolutamente nada. Y yo me pregunto, ¿qué salud mental estamos fomentando en niños jóvenes que se separan de sus padres, que no han cometido ningún delito, sencillamente por amor a ellos justamente tomaron una decisión de ir a otro país a hacer, pues, a construir con sus sueños y con su trabajo una vida mejor para ellos? Y resulta que terminan separándolos, a lo mejor a los padres pues con medidas más fuertes y coercitivas y a los niños institucionalizándolos, pero está separando a esas unidades familiares. Si la familia es el núcleo fundamental donde los niños aprenden a amar, aprenden a compartir, aprenden a sentirse seguros, rodeados de afecto, de respeto, donde se sienten completamente protegidos. Y obviamente no es el espacio físico, es el espacio psicoemocional que conforma un grupo familiar. ¿Cómo es posible que nosotros tratemos de desarticularlo? Y más aún, o sea, con lo traumático con todas las situaciones traumáticas que ello conlleva. Por otro lado, ¿qué cosas podemos nosotros ver allí presentes? Desde cuál es la respuesta de esas criaturas que son separadas de sus papás. Si nosotros nos vamos al desarrollo humano natural, recordemos que hay una ansiedad normal de separación que se da entre los 8 meses y los 2 añitos, donde esos niños que están aprendiendo a compartir afecto, a ver una figura, mamá, papá, que está allí presente, que les da amor, que cuando ellos se van por un tiempo corto al trabajo, por ejemplo, esos niños sienten angustia, temor, miedo. Sencillamente, imaginémonos ahora en una situación tan compleja, tan difícil, tan inhumana, como que estés en un país donde te sacan de tus padres, te llevan a un espacio frío, que por muchos apoyos que puedan existir, jamás va a ser lo mismo que estar en el regazo de tu mamá y de acurrucarte con ella si tienes miedo. Este, obviamente que vamos a encontrarnos con respuestas emocionales. Respuestas emocionales. Las primarias, ¿cuál va a ser? O sea, la respuesta primaria va a ser la tristeza. La tristeza, el llanto fácil, por supuesto el miedo como emoción que se va a ver presente porque estoy en una situación donde me están amenazando mi integridad emocional. Y la respuesta ante eso, ¿cuál va a ser? La respuesta ante eso probablemente es que conductualmente yo vaya a responder. ¿De qué manera? Con agresividad, con
con a lo mejor comportamientos eh, irritables, con pataletas, porque es lógico. Yo estoy respondiendo de una manera humana ante una agresión que no está midiendo lo que va a generar en mí. Entonces yo me estoy defendiendo ante eso. Por supuesto que después podremos ver que esas primeras reacciones, a medida que van pasando los días, esas emociones se van transformando. Y si no hacemos las intervenciones necesarias con esos grupos familiares y volverlos a reunificar, pues sencillamente esos niños van a sentirse abandonados, esos niños van a sentirse a merced de gente que no conocen y que por muy amistosas que puedan parecer, pues es gente que está haciéndome daño. Y por lo tanto, puedo ver esa situación como una situación de estrés postraumático, una situación grave que emocionalmente está afectando todo lo que es mis procesos emocionales, y mi respuesta es justamente con miedo, con mucha ansiedad, con pesadillas, con temores permanentes. Y eso no solamente va a estar visto en el aquí y el ahora, eso puede trascender, llegando a ser inclusive, Eliezer, eh, llegando a afectar de tal manera que pueda ser irreparable. Entonces, las consecuencias de esta que se está avecinando, o sea, estamos viendo que lo primero que están es agrediendo los derechos de estos niños, agrediendo los derechos de tener un desarrollo psicoemocional sano, un desarrollo en cuanto a en su conducta, en su aprendizaje natural. Están interviniendo, interfiriendo en que esos desarrollos sean los adecuados. E inclusive, este, si los sacan de esos albergues iniciales y los reacomodan en casas de acogida, o sea, estás destruyendo pues todo lo que ese niño aprendió en sus primeros años de vida, y lo estás llevando a ser una persona con muchos miedos, muchas ansiedades, muchos temores y por supuesto inseguros, e inclusive con condiciones emocionales que a la larga pues no van a tener una resolución feliz, porque inclusive desde la rebeldía ante todo eso que me puede suceder, estamos a lo mejor construyendo pues el caldo de cultivo para que esas criaturas se conviertan posteriormente en personas que puedan, eh, ¿cómo se llama? Agredir y violentar a los demás. Podemos generar delincuentes, podemos generar... eh, Y vuelvo a resaltar, Eliezer, definitivamente la separación familiar causa graves consecuencias y duraderas en el tiempo. Además, como lo señala la Academia de Pediatría, estas experiencias que son tan traumáticas, tan estresantes como puede ser la separación familiar, causan daños que son irreparables y alteran la estructura mental de un niño y pueden afectar no solamente la salud mental, sino también la salud física a corto, mediano y largo plazo. Estos tipos de exposiciones tan prolongadas a estrés profundo, a este estrés que sin necesidad son estos niños sometidos, pues sencillamente pueden contener consecuencias para toda la vida. Entonces estamos viendo cómo acciones gubernamentales para tratar de limitar la migración ilegal o lo que ellos consideran la migración no bienvenida a sus espacios, que tienen derecho de tener límites en cuanto a eso, pero no es la forma. No es la forma porque están dañando a un número considerable de personas de todas las edades y que tristemente en el futuro van a ser adultos con severos problemas emocionales. El llamado es entonces a las autoridades a reflexionar sobre estos tópicos y a buscar medidas más sanas y que mantengan la salud mental tanto de los padres como de los niños que allí se encuentran. Otro asunto gravísimo, Eliezer, que uno
a veces quieren también ni pensar en ello, es la exposición a la que están esos niños allí en esos espacios, porque no sabemos con quién comparten el espacio donde están, entre comillas, resguardados. Pueden haber acciones de otros niños, de unos niños más grandes o de adolescentes que sabemos que tienen las hormonas alborotadas y pueden haber eh, violencia desde el punto de vista sexual. Por otro lado, hemos tenido también informaciones sobre venta y trata de niños a instancias internacionales. También, pues, o sea, eso ya, ay, Dios mío, de verdad que uno termina, pues, creyendo que están en buenos lugares y en las condiciones idóneas, pero tantas situaciones que se están presentando y que las vemos a diario por las redes sociales donde están tratando de normalizar la pedofilia. ¿Cuántos de esos niños pueden quedar expuestos a estas situaciones? Entonces, por no estar al cuidado de sus padres. O sea, están al cuidado de un señor Estado que delega sus funciones en otra cantidad de gente que no sabemos ni siquiera si está preparado para ello. Entonces es grave, muy grave lo que está aconteciendo y grave desde el punto de vista social, moral, desde el punto de vista psicológico y emocional. Y es algo que debemos decir, alto, basta ya. Y los países, en vez de estar tomándose el café en la ONU y en esas organizaciones que al final de cuentas, para mí, y con el respeto que me merecen, terminan siendo clubes donde se reúnen simplemente a tomar decisiones sin calcular realmente lo que deben tomar en cuenta. Entonces, de tener medidas reales en función de que, wow, mejoremos las condiciones de cada país, de qué manera podemos mejorar las condiciones para que la gente no migre. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente quiere migrar? O sea, no es por gusto, señores, no es por gusto, es por una necesidad y una necesidad de vida, de sobrevivir ante una cantidad de situaciones que derrumbaron las realidades de cada país. Entonces, tenemos que mirar con muchísimo cuidado todo esto que está aconteciendo y de verdad poner el ojo y la lupa bien colocada en los organismos que todavía tengan bien pues el cuidado, la protección, la defensa de los derechos de los niños, de las familias, de los padres, pues estar presentes allí para ayudar y para poder darle la atención humana que merecen y que no haya un niño más lejos de su grupo familiar. Eso es una reflexión desde el corazón, porque si nosotros que estamos cerca de niños, de nuestros sobrinos, de nuestros hijos, y vemos, o sea, los cuidamos como si fueran porcelana, o sea, imaginar que un niño está expuesto a toda esta cantidad de cosas de las que hemos hablado hoy, definitivamente, no, nuestra capacidad de asombro y nuestra capacidad de entendimiento está completamente sobrepasada por la realidad. Entonces es cuestión de entender que la salud mental de todos los niños es el tesoro más valioso que puede tener y la familia es el que debe resguardarlo. Entonces, de verdad, basta ya y logremos que estas políticas erradas, que no conducen absolutamente a nada, pues sean eliminadas y participe un equipo interdisciplinario en cada país, pues, para ver de qué manera pueden mejorar las condiciones y lograr que estos procesos sean humanizados y no pongan en riesgo la vida, la salud física y emocional de quienes están implicados en ello. Así que un gran abrazo, Eliezer. Yo sé que tu invitada de lujo, que es la abogada con la que te vas a entrevistar, pues tiene muchas cosas importantes para nutrirnos en cuanto al aspecto legal. Y esto apenas es un abrebocas ante toda una debacle que se avecina en función de todas y todas los actos ilegales que se están cometiendo contra los seres más indefensos que son nuestros niños. Que Dios los bendiga y que puedan conducirse
de la mejor manera y que quienes estén separados ahora de sus grupos familiares puedan estar de nuevo con sus padres, disfrutando de la calidez, de un abrazo, de la protección de ese ser o de esos seres que ellos consideran sus héroes y por supuesto de esa grata energía que es el amor de sus familias. Un abrazo y como siempre nos despedimos diciendo sin salud mental no hay nada, conservémosla. Hola, mi querido Eliezer, un gusto saludarte desde la distancia aquí en Venezuela, estado Táchira, y un placer, bueno, poder conversar a través de esta vía contigo un poco sobre un tema que traes a colación, que me comentaste, muy importante en estos momentos relacionado con el desarraigo que está ocurriendo en nuestros niños por esta diáspora que cada día, bueno, aumenta y crece, no solo en Venezuela, sino en muchos países latinoamericanos, donde se está viendo una desintegración prácticamente de la familia, de la célula, el núcleo, la base familiar de la sociedad, eh, donde cada día aumenta más la migración, a veces de familias enteras, otras formas más paulatinas, primero los padres, luego se llevan a los hijos. Estamos viendo muy lamentablemente cómo una vez que llegan a las fronteras de los distintos países, de alguna manera se obliga a esa separación entre padres e hijos. Esos niños terminan a veces en instituciones, como si fueran huérfanos, como que no tuviesen realmente una familia, y pues están llevando a una situación desde el punto de vista emocional y conductual a estas criaturas, que bueno, que básicamente va a traer un trasfondo de muchas cosas negativas para ellos. Eh, el que tú ya pierdas esa protección, la tutela de tus padres, la guía, el sentirte seguro y protegido, valga la redundancia, de todo lo que te rodea, saber que cuentas con tu papá y tu mamá, y eso se está perdiendo mucho por diversas circunstancias, algunas desde el punto de vista político, legal, otras por las mismas familias que, bueno, que se están desintegrando, como ya te dije, y eso está generando, bueno, realmente un caos desde el punto de vista de niños que están tan pequeñitos y están enfrentando situaciones básicamente traumáticas, estresantes, que te dejan una huella y bueno, te puede explicar tal vez un psiquiatra mucho mejor de lo que en mi caso como especialista en foniatría podría hacerlo. Pero obviamente el daño que están sufriendo estos niños desde el punto de vista de atención, de cuidado, tenemos inclusive la mala noticia de que algunos son acosados, abusados, etcétera. Y bueno, imagínate un niño pequeño ¿cuál es la función de un niño en esta vida? Ser feliz, disfrutar su infancia, estudiar, ser querido, consentido por sus padres, y esto pues con esta situación de diáspora, vuelvo y te repito, se está viendo muy mermado. Entonces, desde el punto de vista, tanto sea que los niños se queden aquí con familiares o que en un momento determinado se vayan con sus padres, pero sean separados por las autoridades, obviamente eso está influyendo negativamente en el desarrollo neurológico, en el desarrollo social de todas estas criaturas. Nos encontramos entonces con niños que de pronto se ven privados de su infancia, de poder asistir regularmente a un colegio. A veces comienzan a trabajar a una temprana edad donde se les explota para que sean parte del aporte económico, bien sea para sus familias o como se trate en el momento donde ellos se encuentren. Esto realmente es algo muy alarmante como sociedad, como nosotros en el caso como médicos especialistas, pues debe llamarnos a la reflexión y al tratar de hacer algo, aportar de alguna manera nuestro granito de arena para solventar de alguna forma que estas cosas no se perpetúen, no se arraiguen, no se desarrollen cada día más y vayan en ese aumento tan deplorable como está sucediendo actualmente. Entonces, son niños que, vuelvo y te repito, ya quedan a merced en el caso, por ejemplo, cuando el niño se queda en el país con familiares, bien sea abuelos, generalmente es con personas mayores, estos niños, por ejemplo, en nuestras consultas médicas, cuando tenemos que evaluarlos, es un poco difícil y complicado
porque cuando queremos recoger los datos de una historia clínica bien hecha, que queremos organizar esa valoración para dar ese diagnóstico presuntivo y poder establecer un plan de rehabilitación que los ayude a mejorar sus fallas, en el caso mío, que se tratan de la parte de comunicación, entiéndase lenguaje, habla, problemas de aprendizaje, atención, etcétera, pues es más difícil llegar a ese punto, porque muchas veces los familiares desconocen datos básicos del desarrollo prenatal, del desarrollo neonatal, etcétera, y bueno, nos hace un poquito más difícil el trabajo. Por otro lado, cuando ya los niños están separados totalmente de los padres y de familiares, como ocurre en el caso que estamos hablando de ese desarraigo que se está viendo en las fronteras, pues es mucho peor, obviamente. Son niños que comienzan a presentar trastornos conductuales, déficit de atención, algunos pueden tener cierta regresión dependiendo de la edad. Cuanto más pequeño es, parece mentira, el niño puede verse en un momento determinado más afectado. Son niños que se sienten abandonados por todos los sistemas, tanto el familiar, el social, etcétera, y esto hace que esos niños se retraigan. Algunos comienzan a presentar conductas que no tenían, comienzan a presentar problemas y dificultades en el aprendizaje, tanto en la parte de lectoescritura, comprensión lectora. Son niños que desde el punto de vista del lenguaje, si ya está totalmente establecido, puede que no tengan mayores fallas, pero si vamos a la parte del habla, algunos están presentando trastornos del ritmo del habla, como son las difemias o las conocidas tartamudez, ¿ok? Que es el nombre, si se quiere, coloquial que la gente más maneja. Esto es un trastorno del ritmo del habla donde el niño comienza a presentar bloqueos y esos bloqueos están relacionados con un problema desde el punto de vista de autoestima, un problema emocional, psicológico, de sentirse abandonado. Es lo mismo que pasa a veces con los niños de los divorcios, ¿verdad? Donde esa ruptura y ese quiebre de lo que él venía teniendo como algo habitual, como su modo de vida, se ve totalmente fracturado y el niño pues lo manifiesta desde el punto de vista de un problema netamente motor, social, emocional, psicológico, y eso genera, por supuesto, fallas al momento de integrarse en su aula de clase, de poder hacer una exposición adecuadamente. Eso termina favoreciendo el famoso bullying que hoy en día pues nos atormenta tanto como sociedad, ¿verdad? Que lo vemos a un punto que, bueno, ha desencadenado cosas terribles, terribles en muchos niños que no soportan porque realmente es un tema bastante álgido y bastante difícil, la burla y el daño que constantemente reciben estos niños que, bueno, pueden generar, vuelvo y te repito, cosas terribles, hasta el suicidio prácticamente. Entonces, vamos a encontrar esos niños, unos niños que son como inseguros, con una autoestima muy baja, otros se pueden volver más bien irritables, agresivos. eh, Hay que ponerse en los zapatos de esas criaturas que en un momento determinado se sienten como solos en el mundo. O sea, no tengo ni a mi papá ni a mi mamá. Estoy tal vez en una institución donde estoy con otros niños que pues también se encuentran en las mismas condiciones como perdidos. Y todo eso a la larga, desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad de un futuro adulto, bueno, imagínate todo el daño que puede generar, ¿ok? Lastimosamente tenemos que aceptar que inclusive desde el punto de vista de la delincuencia, de la drogadicción, de la prostitución, pues todo eso se puede ver favorecido cuando un niño es arrancado de su seno materno, de su seno familiar. Sea como sea, Eliezer, padre y madre representan mi figura de autoridad, mi figura de guía, mi figura de protección. Y al quitarme eso, pues yo quedo en el aire. Entonces, mientras más pequeño sea el niño, puede que esa sensación de abandono se arraigue tanto al punto de que él inicie un mal camino, comience a alejarse de las cosas que él normalmente manejaba. Puede estar influenciado a lo mejor por personas que no son las más adecuadas para guiarlo, para educarlo y para orientarlo. Y bueno, finalmente todo eso va a terminar en situaciones muy lamentables, favoreciendo todas estas cosas que pues acabo de comentarte. Entonces, siento que nosotros como equipo, como sociedad,
como esa parte del gremio de la salud, desde nuestros espacios debemos aportar en la mayoría de lo posible, lo más que se pueda, nuestro granito de arena para ayudar a esos niños a que de alguna forma podamos integrarlos de la mejor manera posible, de tal manera de que no se perpetúe en ellos ese daño que puede llegar a ser irreversible y generar, bueno, cualquier cantidad de desastres desde el punto de vista psicosocial. A veces se pueden desatar inclusive cuadros que estaban solapados desde el punto de vista psiquiátrico, que pueden ser también sumamente nocivos para el desarrollo de ellos como individuo, porque tenemos que pensar en eso. Él en este momento es un niño, pero ese niño va a crecer y se va a desarrollar y va a tratar de integrarse en una sociedad. ¿Qué le está brindando la sociedad? ¿Qué le está dando oportunidades cuando le está quitando un padre, una madre, cuando la mamá o el papá se ven obligados a abandonarlo, buscando un supuesto futuro mejor, cuando las instituciones no están colaborando adecuadamente desde el punto de vista de realmente favorecer que esos niños no estén alejados de su familia? Hemos visto en las fronteras que conocemos las noticias mundialmente, cómo hay niños que llegan a la frontera y en el momento de que, bueno, las autoridades de esas áreas comienzan a quitarles esos niños a sus padres, los aíslan completamente, los padres van a un sitio, los hijos van a otro. O sea, hay una ruptura terrible que para un niño pequeño no tiene la dimensión para él analizar lo que está sucediendo, pero lo que está ocurriendo obviamente lo lastima, lo hiere, lo daña, lo hace sentir totalmente indefenso. Y eso es allí donde todos como sociedad, como gremios, como autoridades debemos realmente, si queremos aportar algo positivo para que un niño se forme a futuro como un ciudadano de bien, pues debemos hacerlo. Esa es mi opinión particular, más que como especialista, más que como médico, bueno, como madre, porque tengo también un hijo, eh, como ser humano, que debo dar mi mayor aporte para que esas personas que llegan en un momento a nuestras manos reciban la mejor atención, la mejor orientación, la mejor guía, y sentir también que estás haciendo algo positivo para ayudarlos. Eso es en particular lo que yo pienso que deberíamos hacer. Entonces, trabajar en equipo, dejar un poco al lado la parte política, la parte de conflictos entre países, porque a veces las fronteras se convierten como en eso, como en que el que llega ahí es el que, bueno, el que va a ser como el chivo expiatorio y termina recibiendo la peor parte. Entonces, bueno, aboquémonos como sociedad y como equipo a trabajar en pro del bienestar de todos los niños, no importa color, raza, género, ayudarlos de la mejor manera posible. Recibe entonces mi abrazo, Eliezer, cariñoso desde aquí de la distancia. Disfruto mucho tus presentaciones y tus invitados y espero que todo esto sea de mucha ayuda y orientación para todas esas familias que también se encuentran pasando por momentos tan difíciles al verse todos disgregados en un momento determinado en diferentes ciudades, en diferentes direcciones, en diferentes cosas. O sea, es una situación bastante difícil y yo, bueno, no le envidio a nadie que tenga que pasar por eso. Un abrazo entonces, cariño, cuídate mucho. Saludos a tus oyentes y a tus televidentes. Unidad de Urbina Medina, médico pediatra intensivista, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Una vez escuchadas las diferentes noticias y información por Twitter y por Instagram sobre el problema que está sucediendo en la frontera colombo-venezolana, donde aparentemente o supuestamente están separando a las madres de sus hijos, desde todo punto de vista y en ninguna condición es aceptable que se separe a un niño de su madre o de su grupo familiar, pero específicamente a la madre. La madre es el soporte, el sustento, quien cuida realmente del niño, y una separación es lo más difícil de superar por un niño, independientemente de la edad. Mucha gente piensa, no, que como es un niño pequeñito, lactante, no va a extrañar a la madre. La extraña porque el niño reconoce a la madre por el olor, por la frecuencia cardíaca, por una serie de signos y síntomas que presenta la madre
cuando está amamantando al niño, y a medida que el niño va creciendo, por supuesto, ya va reconociendo la cara, dependiendo la capacidad cognitiva, ya reconoce y sabe que es su madre. Entonces, cada vez que un hijo es separado del núcleo familiar y especialmente la madre, el niño sufre retraso en su desarrollo. Aquellos niños que caminaban ya no caminan, aquellos niños que se sentaban ya no se sientan. Entonces hay una involución desde el punto de vista de desarrollo, y dependiendo de la edad, el niño se vuelve irascible, se vuelve un niño que no duerme, se empieza a perder rendimiento escolar, y todo eso, por supuesto, es improcedente, inviable la separación de un niño de su madre. Además, el niño, al no tener a su familia, a su madre al lado, está expuesto a todos los factores que equivalen a lo que se llama un niño sin representante. Entonces son víctimas de abuso sexual, de tráfico de personas, de esclavitud de algún tipo. Entonces estamos totalmente en contra de esa práctica, no solamente en la frontera, sino en muchas otras situaciones como desastres naturales, emergencias humanitarias complejas, que la gente por desconocimiento separa al niño de la madre, y nadie está mejor un niño que con su madre o la persona cuidadora. Entonces el llamado es a los organismos de seguridad, en este caso de Colombia, dada las denuncias de supuesta separación de los niños del seno de la madre, por favor, tomar en consideración eso, que son niños que quedan indefensos y expuestos a cualquier maledicencia que pueda haber en esos albergues donde se guardan a los niños o se depositan prácticamente, porque estos centros muchas veces para los refugiados se convierten en un depósito para seres humanos. En otro orden de ideas, siempre hay que pensar en el beneficio superior del niño, que eso está contemplado por lo menos en la Ley de Protección de Niños y Niñas Adolescentes venezolana, y también en otros países, donde siempre debe invocarse el interés superior del niño. Y el interés superior del niño en este caso es mantenerse al lado de su madre, quien es la persona que lo conoce, que sabe sus costumbres, que sabe sus hábitos. Y entonces es inconcebible realmente que en el siglo XXI se siga considerando la separación, independientemente de la causa, que sean o no sean legales. 20.000 causas que pueden esgrimir algunas autoridades de otros países. No se debe separar al niño de su madre, porque le crea un problema físico, un problema psíquico, un problema emocional. Entonces la indicación o la recomendación es a los organismos de seguridad, en este caso de Colombia, por favor, tener en cuenta el interés superior del niño, que siempre se recomienda que el niño esté con su madre para tener un mejor desarrollo y la protección adecuada contra las posibilidades de que quede expuesto a factores como personas inescrupulosas que hacen negocio con el sufrimiento de un niño, en este caso venezolano. Cuando un niño es separado de su núcleo familiar, y especialmente del lado de la madre, es un niño que, como ya dijimos previamente, tiene lo que se llama, también sufre de trastorno de estrés psicológico o postraumático, porque ya el solo hecho de separar al niño de la madre es un trauma para ese niño, porque pierde a la persona referente que lo cuida, que lo atiende, que lo conoce, y entonces tiene en su esfera psicoemocional, tiene trastorno psicológico, tiene trastorno del sueño, o no duerme, o duerme de forma intermitente con sobresalto. Es un niño que es irritable, un niño que hace retraso en su desarrollo, como ya decía, si se sentaba y ahora no se sienta, si caminaba ahora gatea, hace una involución desde el punto de vista de desarrollo. Y por supuesto, eso influye también si no tiene la persona que lo conoce, que lo cuida desde el punto de vista físico. Es un niño que se siente solo, que se recluye, que trata de no tener contacto con el mundo que lo rodea, se vuelve sedentario, y entonces todo eso influye en el desarrollo tanto físico como mental del niño. Desde el punto de vista físico exclusivo, es un niño que sufre de ansiedad. Es un niño que no va a comer, primero por la falta de la persona que lo cuida, segundo porque la persona que lo va a tener ahora o está en el albergue o lo utilizan para tráfico de personas, no conoce su dieta dependiendo de la zona donde venga, no está pendiente de la cantidad de calorías que debe consumir. Son niños que usualmente caen en desnutrición. La desnutrición lleva, por supuesto, a enfermedades, las enfermedades llevan a postración y ocasionalmente a la muerte. Entonces, viendo desde el punto de vista contextual al niño como un ser humano en desarrollo,
la separación de la madre le produce trastornos físicos, psíquicos y neurológicos inclusive. Entonces la idea es mantener al niño en las mejores condiciones para poder tener a futuro un ciudadano, una persona útil a él y a la sociedad. Y el llamado es, por supuesto, a pensar en estos niños que para muchos son vistos como un objeto o como una persona o un ser humano con el cual ganar dinero dado al tráfico, a adopciones ilegales, y entonces eso va a influir en el desarrollo futuro de ese niño, y la persona que se va a hacer cargo en teoría de ese niño, por supuesto, puede ser sometido a maltrato, a vejaciones, y sobre todo pensando que es un niño que tiene un trastorno de algún tipo y lo que tiene es un estrés postraumático debido a la separación por la madre de la persona que se encargó de separar a la madre del niño. Eso sucede mucho también o con frecuencia en los casos de desastres naturales, donde llegan los organismos de rescate y separan a las madres de los niños. Eso es terrible en esas condiciones, porque además del trauma que están viviendo por la situación que están pasando, por el terremoto, por la inundación, por el incendio, se le agrega el trauma de estar separado de su grupo familiar y específicamente de la madre. Esto incluye, por supuesto, las recomendaciones a los órganos de administración de justicia, ya que algunos jueces sin conocimiento de causa probablemente o presuntamente dictan separación de la madre de la pareja cuando tienen algún problema de la pareja, y separan a la madre del niño, y por supuesto son niños que sufren las mismas consecuencias que venimos hablando desde el punto de vista biopsicosocial. Entonces, tomando en consideración en la causal que esté produciendo la demanda por parte del padre o del Estado, de la patria potestad del niño, hay que tener en consideración siempre el beneficio superior del niño, que está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por supuesto en la Ley de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. Amigos, y con la participación del doctor Uniades Urbina Medina, despido este programa del día de hoy. No sin antes hacerle un llamado al fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saad, para que revise qué está sucediendo en los circuitos judiciales de protección de niños, niñas y adolescentes del país. Igual llamado le hago a las autoridades colombianas, particularmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes tienen bajo su custodia, que sepamos, a 1.082 niños colocados en hogares sustitutos, que se fijen en la repercusión física, psicológica y emocional que está o podría estar presentando muchos de estos niños a causa del desapego familiar. Esperamos de ustedes, hermanos colombianos, la mayor colaboración con nuestros hermanitos que se encuentran allá, y desconocemos las cifras de cuántos se encuentran en situación de calle. Les agradezco infinitamente a mis 3 invitados del día de hoy y a ustedes, por supuesto, por su audiencia. Amigos, esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Muchísimas gracias y se me cuidan mucho. Hasta la próxima emisión.